Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 11 de junio de 2021. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la muy grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Gracias a los muchos miles de personas que nos escucharon ayer en la tarde en la hora de la verdad. Tuvimos la grata compañía de Nancy Patricia Gutiérrez y el análisis de lo que está pasando con los derechos humanos en Colombia. Derechos humanos que parece que no significan nada cuando los violan los bandidos, los que adelantan un paro atroz contra toda la sociedad, los que queman los buses y los sistemas masivos de transporte, los que atacan a la gente sin misericordia, los que asesinan policías sin clemencia. Esos no son derechos humanos que haya que proteger y contra los que haya que protestar. No es sino oír al señor Vivanco, al hijo putativo de Soros. ¿Y Soros quién es? Averigüen quién es y averigüen la realidad de ciertas relaciones de Soros con personas muy cercanas al alto poder en Colombia, para que nos demos cuenta de lo que aquí está pasando. Bueno, la toma de Bogotá fue un fiasco total y absoluto, lo mismo que la toma de distintas ciudades. Quedaron en su plata y quedó establecido de que eso es con dinero, que eso es pagando. Por alguna razón la mafia se cansó de mandarles dinero o no se los mandó. Ahí hay distintas versiones de qué fue lo que está pasando y por eso las famosas marchas del 9 de junio fueron un soberano fracaso, un fracaso total. Por eso se fueron al Hotel Tequendama. No sabe uno si a protestar o a manifestarle su respaldo a los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de cuyos miembros, sin pasabocas, salió a arengar la multitud y a tratar de tranquilizarla. Claro que la multitud eran 200 personas o 300 personas. Eso fue lo que pudieron reunir sin plata, porque parece que no hubo plata para el 9 de junio los marchistas. Marchistas o marchantes que ahora Demar Córdoba contará cómo dicen que ellos no tienen nada que ver con los de primera línea y que los de primera línea tienen voz por su propia cuenta. Unos bandidos, esos son los que incendian y los que matan y los que están dispuestos para atropellar los derechos humanos de la gente. Pero desde FECODE son muy amigos de ellos. Y aquí no pasa nada. A ver dónde está la procuradora y dónde el fiscal. Claro que el fiscal tiene que guardarse porque le recuerdan ciertas cosas. ¿Qué está pasando en Antioquia? Hablaremos con el representante John Jairo Bermúdez. La situación de Antioquia, la situación de contagio por el coronavirus es espantosa, como la de Bogotá, como la del Valle del Cauca. Ya no hay sitio donde meter a una persona en los hospitales. Las centrales de urgencias están dedicadas a tratar pacientes con coronavirus. Esto es un drama sin orillas. Y el coronavirus ahí. Ayer tuvimos nuevos récords. Es en lo que estamos poniendo récords los colombianos. 29.302 contagios y 573 muertos. Escuchen la cifra. Ayer murieron 573 compatriotas nuestros por el coronavirus. Y ya, como dice alguien muy gráficamente, se volvió paisaje. Ya, a la gente como que no le importa. 573 muertos. Y vamos para 600 que no las bogamos. Y siguen las marchas, y siguen los contagios, y siguen los gritos, y sigue esta cosa horrenda promovida por el Comité del Paro, que por mucho menos deberían estar todos en la cárcel. El endeudamiento de Colombia. Hablaremos con el primer especialista que hay en asuntos de Hacienda Pública en Colombia, Oscar Darío Pérez, el representante de Antioquia, para que nos hable del endeudamiento, porque en medio de todas estas
francachelas por una parte, y Copa América, y partidos de fútbol, y atletismo, y todas estas maravillas, no nos damos cuenta de que entre Juan Manuel Santos y este señor Duque nos endeudaron hasta niveles absolutamente insospechados. Hablaremos del tema. El informe SIMSI es el informe de las Naciones Unidas sobre el narcotráfico. Es un informe poco confiable porque no es el producto de videos tomados desde el aire. No, eso lo hace la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Estos hay otras formas de computar. Y entonces les dio que en el año 2020 hubo unas hectáreas menos de coca sembrada que en el 2019, pero aumentó la cantidad de cocaína producida. ¿Y de qué estamos hablando? De eso. La cocaína es el negocio y lo que cuenta es cuánta cocaína se produce. Lo de las hectáreas es un dato menor. Vienen barcos cargados de misiles para matar colombianos. ¿Esos misiles qué sentido tienen? Eso no es para mantener el orden público en Venezuela. Eso es para matarnos. Pero preguntarle al presidente Duque si está ocupado de eso, si tiene algo que decir. No, él está ocupado en hacer la inauguración de las cosas que él no ha construido en Medellín, donde pasó un mal rato porque le tiraron piedra a la cabina donde estaba del Metrocable inaugurado ayer, con lo que no tuvo nada que ver el gobierno nacional y mucho menos el gobierno del presidente Duque. La gobernadora del Valle pide al gobierno que salve a sus empresarios. Ese clamor vale para todos los gobernadores de todos los departamentos. Los empresarios están en una situación crítica por cuenta de estos paros tan pacíficos como cualquiera puede observar, como cualquier vivanco puede observar, por ejemplo. Detenido el Cigala por violencia intrafamiliar. Este es una noticia menor pero muy dolorosa y muy triste, un gran artista, y mire pues en las que anda. Bucaramanga tiene mucha violencia y tiene pocas vacunas. Siempre hablamos de Bogotá, Medellín, Cali. Nos falta hablar más de Bucaramanga, de Cartagena, de Barranquilla y de las ciudades por acá cercanas como Villavicencio, que ha estado en una situación atroz con el coronavirus. Bucaramanga también. Disparada la inflación en los Estados Unidos. Son los datos de inflación más altos en los últimos 30 años y eso tiene que ser una preocupación mundial. También hay datos inflacionarios que vienen desde la China. Mucho dinero en las calles para salvar las empresas, para rescatar las economías. El señor Biden está siendo campeón en estas tareas. El efecto es la inflación y después manéjela. El edificio Acuarela. Esto es inaudito. Inaudito. Parece pues un caso menor, pero que no sea capaz el gobierno nacional de volar ese esperpento que dejaron construir al pie del castillo de San Felipe, la obra más monumental y más importante de la arquitectura militar española en la época de la colonia. Le montaron ese edificio y no son capaces de derruirlo. Y entonces este gobierno pidió ampliación de plazo para que sea el próximo gobierno el que tenga que enfrentarse al tema de Acuarela. Mientras uno se pueda lavar las manitos y empujar las cosas hacia adelante, lo hace, ¿no, señor presidente? Este paro es para derrotar al Centro Democrático, dice FECODE. De Mar Córdoba nos lo contará. Este no es un paro que tenga otro propósito, es para derrotar al Centro Democrático en las elecciones del 22. ¿Y dónde está aquí la Procuraduría y dónde la Defensoría de los Derechos Humanos? Parece que en ninguna parte. ¿Y qué hay de Saab? Pues a Saab lo demoraron y lo demoraron y lo demoraron hasta que le llegó el auxilio de la ONU. Entonces Saab no va a ser extraditado porque, pobrecito, es una víctima de los Estados Unidos. El hombre clave en las finanzas malditas
del cartel de los soles, de los bandidos que se tomaron a Venezuela. Hombre clave. Y la ONU lo respalda. ¿Por qué esa es la ONU? Es para que ustedes se vayan ambientando y se vayan preparando para el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esos son una partida de mamertos que no tienen otro objetivo que el de darle la razón a su amo, el señor Soros. Página de antología. Le recomendamos Jorge Hernán Zuluaga, una persona que no tenemos demasiado presente, pero que ha escrito un artículo fantástico, que es una carta dirigida a los jóvenes que están haciendo los saqueos y los bandidajes y todas estas manifestaciones democráticas. Les recomiendo esa carta, que es sencillamente de antología. Se fue ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora hay que esperar el concepto que desde luego está preparando con el señor Vivanco, que es el dueño, que es el amo. Vivanco y Soros son los amos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiroteo en Palm Beach. 3 muertos. Una abuelita y su nietecito de 2 años. Por Dios, por Dios. Parece que el autor se suicidó, pero que hay 20 heridos en uno de los sitios más conocidos en la Florida, Palm Beach, en un lugar que se llama Okeechobee. Viene la Copa América y viene la Eurocopa. Bueno, tendremos manera para entretenernos viendo buen fútbol. Entonces podremos pasar entre las noticias del coronavirus, las noticias de los paros que continúan y las noticias del buen fútbol. Tata Castro nos lo contará. Nicaragua y la democracia. Candidatos a la cárcel. Hay que ganar las elecciones. Y el señor Ortega las ve difíciles y entonces manda meter a la cárcel a la señora y al señor Chamorro, manda meter a la cárcel a los candidatos y no pasa absolutamente nada. ¿Qué va a pasar? Imagínese usted, si desde la OEA, que no ha sido más dura con Colombia porque hemos tenido ese excelente embajador que es Alejandro Ordóñez Maldonado. Pero volviendo al tema de Nicaragua, mire usted, si se van a ocupar de Nicaragua por un solo minuto. Las muertes en Estados Unidos se han reducido en 90% gracias a las vacunaciones masivas. Los contagios son más duros. Entre los 10 países más contagiados del mundo hay 8 en América Latina y ahí tenemos desde luego un lugar de excepción. Elecciones en Perú, con 100% de los votos escrutados, gana Castillo. Hay unas impugnaciones que desde luego valdrán poco. Perú va a tener a Castillo como presidente. ¿Un mal chiste? No, señores, es la realidad. No se les haga extraño que el presidente de FECODE sea también presidente de Colombia. A ese paso vamos. JBS, la gran firma productora de carnes, pagó 11 millones de dólares como extorsión después de que fueron hackeados sus sistemas y estuvo varios días por fuera de operación. La gran proveedora de carnes en los Estados Unidos. El coronavirus puede generar diabetes, neumonía y otros problemas de salud. Este es un tema que no ha sido suficientemente estudiado, queridos amigos. Las secuelas que trae el coronavirus para las personas que lo padecen. Biden y Johnson, que se reunieron en el Reino Unido, recuerden que Biden está de gira por Europa, volvieron a refrendar el pacto que hicieron entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. La relación especial que une a esos dos países. Científicos de Israel dicen que la vacunación de los adultos protege también a los niños. Esto ha sido poco estudiado. Si alguien lo ha estudiado bien a fondo son los científicos israelíes. Chile decreta confinamiento.
Es el país de América que va más adelante, que ha sido más ágil en la vacunación y sin embargo tiene que decretar confinamiento por lo menos en toda la zona del Gran Santiago, que tiene 7 millones de habitantes. La hambruna en Etiopía. 350.000 personas se mueren de hambre en Etiopía. Es una tragedia sin parangón. En los últimos 10 años no ha habido una hambruna parecida en África ni en ninguna parte. Europa puede reducir medidas que se habían dictado para proteger a la población del coronavirus. Viene de Dinamarca la noticia de que ya no son necesarios los tapabocas, de que ya la cosa es completamente distinta en Europa. Y en Hoy en la Historia vamos a recordar lo que pasaba en el mes de junio de 1943 en la Segunda Guerra Mundial. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad.